Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso para el canal del Congreso. Como usted sabe, en Radio Congreso y en Apuntes Parlamentarios lo que tratamos de hacer es conocer un poco más de la vida parlamentaria, conocer cómo funcionan nuestras instituciones. En la medida en que conocemos su funcionamiento, podemos ejercer mejor nuestra ciudadanía. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sustantivo para el trabajo legislativo, del que poco se conoce. Bueno, casi todos los temas que nosotros abordamos en Apuntes Parlamentarios son a veces poco conocidos. ¿Por qué? Pues porque es una parte técnica muchas veces, que es el sistema de comisiones, el trabajo en las comisiones. Y para ello hemos invitado a dos extraordinarias personas quienes tienen experiencia en el ámbito académico y profesional. La licenciada Mariel Hernández Hernández, quien actualmente se encarga de la Secretaría Técnica de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, y también al doctor Jacob Villagómez, quien es politólogo de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No se vaya, se va a poner bueno, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Las comisiones legislativas son subgrupos de legisladores y legisladoras que lo que hacen, a diferencia de lo que nosotros solemos ver en el pleno de la Cámara de Diputados o en el pleno de la Cámara de Senadores, es un pequeño grupo que tiene formalmente la tarea de preparar los documentos que van a ser ratificados o discutidos en los plenos. Ahora, en ese análisis detallado de los asuntos que les son turnados, pues ese trabajo no se hace sobre las rodillas, se hace en espacios que cada vez más se han ido profesionalizando con el paso del tiempo, y este es el espacio de las comisiones legislativas. Ahorita vamos a platicar sobre el sistema de comisiones legislativas en el Congreso mexicano, como lo existe en todos los parlamentos del mundo. Como les decía, tenemos como invitados a el profesor Jacob Villagómez, quien es politólogo por la UNAM, maestro en Administración Pública, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y quien ha sido investigador doctoral CONACYT en el ITAM, y en donde participó en el proyecto ¿Por qué no funcionan las instituciones?, y es profesor de materias como federalismo y poder legislativo en México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Jacob Villagómez. Gracias, Kember, por la invitación, y un saludo a todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Y también tenemos a Mariel Hernández Hernández, quien es una expertaza, es muy joven, pero es una expertaza en temas legislativos, porque tiene ya muchos años trabajando en temas legislativos. Desde que, bueno, imagínense, sigue siendo joven, pero desde que era mucho más joven ya trabajaba en temas legislativos. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Es, como ya les decía yo, encargada de la Secretaría Técnica de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, pero además ha sido asesora de la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva del Senado de la República, ha sido asesora legislativa de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y asesora también de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Tiene mucho que contarnos. Mariel, bienvenida, gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a ver, vayamos a la materia. Lo primero que tendríamos que decirle al público, explicarle un poco, yo ya daba como primera introducción de qué son las comisiones. Decía Woodrow Wilson en aquel famoso libro del gobierno congresional que el Congreso trabajando no se ve en el Pleno, sino que se ve en las comisiones. Es decir, en el Pleno se ve pues algo más histriónico, es más show, pero el Congreso, cuando realmente están trabajando las y los legisladores, se da en las comisiones. ¿Para qué sirven las comisiones legislativas? ¿Qué se hace en las comisiones y por qué son tan importantes? Jacob Villagómez, por favor. Gracias, Kember. Pues mira, lo importante en las comisiones es que ahí se estudian, se analizan y se discuten los asuntos que les son turnados para posteriormente realizar una aprobación en el Pleno. Como tú bien lo comentabas,
En el Pleno es donde más se observa el trabajo legislativo, ¿no? Es donde los medios de comunicación se centran y donde la gran parte de la ciudadanía observa a sus representantes. Pero lo cierto es, como bien lo comentabas, es que es en el sistema de comisiones, en las comisiones, donde se realiza ese trabajo técnico, especializado de cada uno de los temas que se tratan dentro de la agenda legislativa. Y justo lo que comentabas me parece que tiene tiene gran sentido, porque incluso el lenguaje es distinto, ¿no, doctor? Licenciada, es totalmente distinto la forma en cómo incluso los mismos representantes se comunican. En el Pleno, justamente, generalmente se le hablan a los electores, a los grupos de interés, y aquí en las comisiones, pues es un trabajo mucho más especializado, y es por eso, creo yo, que ahí radica justamente la importancia de que ahí se decide particularmente muchas de las cosas, una gran parte de las cosas que posteriormente se analizarán en el Pleno. Entonces, yo por eso ahí veo que es la importancia de estas comisiones. A ver, Mariel, pero hay distintos tipos de comisiones. Es decir, hay de comisiones a comisiones, hay unas que tienen un carácter más formal por el tipo de trabajo que realizan, otras comisiones que son más temporales, hay algo que son los comités también. A ver, platícanos un poquito para diferenciar los distintos tipos de órganos o subgrupos que existen al interior del sistema de comisiones. Claro que sí. Las comisiones son órganos técnicos de organización interna del trabajo legislativo. Es en las comisiones donde realmente nace el producto que se va a aprobar en tribuna, en el Pleno. Aquí se dictamina, se investiga, se analiza, se debate y se resuelve sobre los temas de la competencia o materia de cada comisión. Tenemos varios tipos de comisiones. Las ordinarias, que son las permanentes. Las bicamerales, que como su nombre lo dice, están conformadas por las dos cámaras, por integrantes diputados y senadores. Y las especiales, que se crean exclusivamente para la investigación de una materia. Efectivamente es aquí donde todo el trabajo legislativo técnico se desarrolla para poder llevar el tema al Pleno para aprobación de los senadores. Entonces, a ver, por ejemplo, en las comisiones especiales no se puede dictaminar proyectos legislativos. Es decir, si un senador, un diputado, diputada envía un proyecto legislativo, es decir, una iniciativa de reforma a una ley o la creación de una nueva ley, etcétera, el presidente o presidenta de la mesa directiva lo que hace es lo que se denomina como el turno. Es decir, lo turna a una o a varias comisiones. Una vez que lo turna a una o a varias comisiones, las comisiones son las encargadas de emitir una opinión. Esa opinión se le conoce técnicamente como dictamen. Ese dictamen es el que va a conocer el Pleno. El Pleno ya no va a conocer propiamente la iniciativa como tal, va a conocer la opinión con el proyecto de decreto, incluso con las modificaciones que le haya hecho al proyecto original, ¿no? Ahora, entonces las especiales no dictaminan y las ordinarias sí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se turnan a más de una comisión? Por ejemplo, esto que se denomina comisiones unidas. ¿Cómo tienen que trabajar las comisiones para sacar un solo dictamen? Efectivamente, cuando el legislador presenta su iniciativa o punto de acuerdo en el Pleno, la mesa directiva tiene la atribución de dar turno a esa propuesta. Una vez que regularmente da el turno de la materia de la propuesta y a una de estudios legislativos, primera, segunda o la tradicional. Una vez que sucede eso, llega el turno a comisiones y nosotros nos encargamos de verificar que ese tema lo sometemos a consideración de la Junta Directiva o de la Presidencia, si es un tema viable para dictaminarse. Claro, porque tienen un montón de asuntos en las comisiones y entonces lo que tienen que ver es la viabilidad si es factible, si no.
Bueno, porque ahorita les voy a preguntar sobre otro tema, que es la congeladora. Que nos expliquen eso de la congeladora, porque eso sucede muy a menudo, que además sirve para pues poner en stand-by, digamos, algunas de las iniciativas, no se dictaminan, no se rechazan y ahí están. Pero esa, digamos, es una institución informal. Regresemos al trámite legislativo ordinario, suponiendo porque pareciera cuando es una sola comisión, pues es en teoría más sencillo. Ya nos dirás, Mariel, si es más sencillo o no. Pero supongamos que cuando lo turna la mesa directiva, más de una comisión, ¿es más complicado lograr el dictamen? Es decir, construir el acuerdo del dictamen. La dificultad radica principalmente en empatar los tiempos de las agendas de los senadores. Ok. Es decir, tal vez la presidencia de la comisión que dictamina en primer turno elige una fecha, pero no empata con la de la comisión unida. Entonces, les es más fácil en ocasiones dictaminar, o más bien reunirse por separado. En una fecha se reúne la Comisión de Puntos Constitucionales y en otra fecha se reúne la Comisión de Estudios Legislativos primera, lo cual es incorrecto porque se turna en comisiones unidas y tiene que dictaminarse como tal. Bueno, y eso está muy interesante porque en eso también ha observado ahora la Suprema Corte sobre ese tema, porque tradicionalmente no ha sido así. Es decir, en la práctica, pues las comisiones sesionaban cada una por separado y al final resolvían, sí, sobre un documento, pero podían sesionar por separado. Ahora la Corte dice que comisiones unidas significa que sesionen unidas, ¿no? Así es. Entonces esto lo hace todavía más complejo, porque entonces tienes que armonizar lo que dice Mariel Hernández, no solo el contenido del dictamen, es decir, estar de acuerdo en el contenido de lo que se va a legislar, sino también las agendas de dos comisiones. Si a veces juntar una comisión es complicado, imagínense dos o a veces hasta tres. Entonces ha de resultar complicado. Pero ¿por qué es tan importante, Jacob Villagómez, la opinión de las comisiones? Es decir, por ejemplo, en el sistema británico durante muchos años, lo que se hizo fue que cuando se presentaba una iniciativa que se tenía que dictaminar, no había ya una comisión predeterminada temáticamente, sino que en ese momento se formaba una comisión de personas encargadas para dictaminar. Y solo en algunos congresos como el norteamericano, o sea, congresos como muy especializados, sí se tienen comisiones fuertes, autónomas. ¿Por qué es tan importante esta opinión de una comisión y no directamente se turne el asunto al pleno? Bueno, porque la idea de que se lleve a cabo el proceso legislativo en una comisión es porque en gran medida los integrantes de estas comisiones son personas que conocen del tema, que están involucradas en estos temas relacionados a la temática de la comisión. Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, ellos que llevan a cabo la aprobación de presupuesto de egresos, pues la comisión de presupuestos pues tiene esa característica, que es una comisión muy especializada. Los integrantes de esa comisión llevan a cabo esas funciones y con el tiempo se van profesionalizando, ¿no? En el Senado, aquí donde estamos, en algunos días van a llevar a cabo el proceso de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia, y será la Comisión de Justicia quien lleve a cabo ese tipo de procedimiento para poder realizar el dictamen, para poder designar a estos integrantes. Entonces, la idea de que se turnen a estas comisiones es porque también ahí se encuentra un personal especializado para poder llevar a cabo este tipo de actividades en particular, ¿no? Claro, sí, y creo que te referías justo a los nombramientos de ministros de la ministros, Corte. Perdón, así es. De ministros de la Corte, que en los estados es magistrados de tribunales superiores de justicia, pero también hay magistrados pendientes de designar en el Senado, como muchos otros nombramientos que están pendientes. Justo, pero ahí el asunto está en que las comisiones ya enviaron la opinión de factibilidad de su nombramiento. Más bien lo que no ha habido es el acuerdo político para que se transite con el nombramiento de las personas. A ver, Mariel, comentabas algo bien importante que sucede en el Senado, pero no sucede en la Cámara de Diputados, que es
la existencia de la Comisión de Estudios Legislativos. Es decir, esta comisión que está en todo, pero que no es temáticamente especializada en un tema, a diferencia de otras comisiones, por ejemplo, pues de la Comisión de Gobernación o de Puntos Constitucionales o de Defensa o de etcétera, que sí son especializadas. Pero en el Senado sucede que todo pasa por la Comisión de Estudios Legislativos. ¿Qué características y por qué, digamos, qué es lo que hace esa comisión y cómo se da el trabajo de esa comisión con el resto de las comisiones? Las comisiones de estudios legislativos efectivamente no son temáticas, son de acompañamiento a las comisiones que sí ven temas de su competencia. Principalmente la de estudios legislativos sola, que le conocemos aquí o le llamamos así, que es la tradicional, es la que acompaña a la mayoría de la mayoría de las comisiones y dictamina en conjunto con el resto de las mismas. Ok, entonces lo que hacen es verificar, digamos, la viabilidad legislativa propiamente, la calidad técnica de la misma. Es decir, no se convierte, o sea, no se encarga de revisar los temas de fondo de lo que se está dictaminando, o sí se mete también a los temas de fondo de lo que se está dictaminando. Sí se hace un estudio en conjunto, pero generalmente van de acompañamiento. Es decir, quien predomina es la comisión, no sé cómo le llamen, pero la comisión... de la materia. De la materia, exacto, ¿no? La materia, exacto. La que lleva, ok. Ahora, Mariel, tú tienes muchos años trabajando en el Poder Legislativo, has estado en distintas comisiones. ¿Cómo se logra, una vez, digamos, que tú nos decías la dificultad de empatar las agendas, ¿no? Es decir, pero platícanos un poco cómo es la vida dentro de una comisión, porque pareciera como que las comisiones son solo legisladoras y legisladores y ahí pónganse de acuerdo como puedan. Pero también hay personal especializado, las y los legisladores también tienen personal de apoyo, asesores que corresponden a sus grupos parlamentarios, pero al final todo este grupo de personas que trabaja alrededor de un proyecto legislativo termina participando en el proceso legislativo. ¿Cómo se da? ¿En qué tiempos? ¿Qué tanta participación tiene este personal? Los asesores, asesoras, la secretaría técnica, todas estas personas que están alrededor de una comisión y del trabajo legislativo. Qué bueno que lo mencionas. El trabajo interno de la comisión y de cada uno de las personas que ahí está es muy importante, desde el técnico, el administrativo, hasta el de servicio social. Sí, efectivamente, como lo mencionas, he estado en la comisión de gobernación y donde inicié de servicio social. Vaya lugar para iniciar la Comisión de Gobernación, que tiene bastante carga legislativa tiene. Justamente cuando inicias tienes la idea o se dice que cuando vienes a hacer el servicio social a este tipo de lugares es porque vas a venir a sacar copias o a cargar la maleta de tu jefe. Uh-huh. Y tuve la fortuna de toparme con un jefe y con un equipo que estaba dispuesto a darle atención y también voz a los jóvenes. Y no solamente vine a sacar copias, no solamente vine a cargar la maleta, o sea, vine a hacer cosas sustanciosas y lo que me llevó a poder estar en esa comisión ya contratada. Efectivamente, el trabajo de cada persona es importante. El equipo, digamos, ¿quiénes lo integran en una comisión por lo regular? ¿Quiénes integran un equipo de una comisión? La integra el secretario técnico, un cuerpo de asesores, ya sean especializados en la materia o que tengan conocimiento afín, y también la gente administrativa, la gente de sindicato y gente de servicio social. Ahora, pero yo he visto también que, por ejemplo, cuando ya hay un acuerdo político, digamos, en que se va a empujar un proyecto legislativo, una reforma, lo que sea,
a veces hay mesas técnicas, ¿no? Es decir, una mesas de asesores en las que a veces ni siquiera están los legisladores, es decir, están como ya en la redacción propiamente del documento. ¿Quiénes participan en esa? Porque tampoco pueden ser todos los asesores de todos los diputados porque se termina haciendo todo más complicado. ¿Quiénes finalmente participan en la redacción final de un proyecto de dictamen, por ejemplo? Generalmente participa el secretario técnico en la realización de acuerdos y consensos. Ok. Y la coordinación de asesores, que es quien plasma ya en el documento toda la información de lo que ahí se expresa. Ok. Y, pero al final, digamos, en el documento, quienes le van metiendo mano, pues son, pues principalmente, es decir, quien administra el documento es la Secretaría Técnica. Porque no puedes pasar ningún documento a firma o incluso a discusión digamos, del pleno de la comisión, más que pues la fuente original, ¿no? Que es el de la Secretaría Técnica. Ahora, ¿cómo ha cambiado este nivel de profesionalización con el paso de los años? Porque ahora ya hay personal como Mariel Hernández y muchas otras personas que trabajan en el Poder Legislativo que ya han hecho carrera en el Poder Legislativo, pero hasta hace algunos años el estigma de los asesores o asesoras o de incluso de secretarios técnicos era pues que eran como aves de paso, ¿no? Es decir, venían 2-3 añitos con su diputado, diputada o con su senador, senadora y se iban a otra cosa y era como mientras encontraban otro espacio. Hoy se ha profesionalizado. ¿Cómo se ha dado este proceso de profesionalización de la actividad legislativa, Jacob Villagómez? Bueno, pues ha sido un proceso un poco complicado, tenemos que decirlo de esa forma. No ha sido terso, ha sido a través de los años, por supuesto. Creo que gran parte de esta profesionalización vino a través de la alternancia política, por supuesto. Llegaron nuevo personal especializado a los congresos a partir de esta pluralidad política y eso ayudó de alguna forma a que llegaran este tipo de cuadros, ¿no? Creo que es muy importante también señalar la importancia que tienen los centros de estudios justamente para surtir de elementos de análisis a las comisiones y que estos a su vez puedan tomar decisiones muchas más especializadas y técnicas. Algo importante que creo que es importante decir es que en los congresos locales, que generalmente casi nadie observa, más bien no se observa tan a detalle como el Congreso Federal, pues también existe un sistema de comisiones en cada uno de los congresos y que también en ese ámbito pues todavía hay algunos retos por llevar a cabo para que puedan ser congresos mucho más institucionalizados en términos de sistema de comisiones. Creo yo que a nivel federal se ha avanzado de manera significativa, se han logrado grandes avances en torno a eso y creo que la idea a través de los años es que puedan ser mucho más determinantes las comisiones al momento de llevar a cabo este tipo de actividad legislativa. Entonces, creo yo que una de las funciones importantes que tiene el Congreso, que es la de controlar a otros poderes, pues justamente empieza justamente en las comisiones, ese tipo de actividad parlamentaria. Entonces por eso creo que ahí va la importancia justamente de estos cuerpos legislativos. Bueno, y cada vez que pasan las legislaturas, yo siempre he dicho que hay personal que, aunque no forme formalmente parte de un servicio profesional de carrera, en los hechos terminan siendo servicio profesional de carrera cuando personal como ahora Mariel Hernández y como otras personas que han estado aquí con nosotros en Apuntes Parlamentarios pasan de legislatura en legislatura en distintas responsabilidades, van aprovechando esa experiencia y al final en la tarea que están desempeñando pues van reflejando su expertise en distintas materias dentro del ámbito. Claro, se van profesionalizando, ¿no? Eso es justamente la profesionalización. Claro, además de ello, ahora se ha retomado el servicio profesional de carrera en la Cámara de Diputados, particularmente en los temas de investigación parlamentaria, en los centros de estudios, pero esperamos que pronto siga en otras áreas y que se vaya cada vez más
brindándole certeza laboral a aquellas personas pues, que le están dedicando prácticamente su vida a el trabajo parlamentario. Vamos a ir a una pausa en Apuntes Parlamentarios, pero cuando regresemos quiero volver con Mariela Hernández que nos platique cómo es trabajar en una comisión bicameral, porque si ya de por sí que se pongan de acuerdo en una comisión de diputados o en una comisión de senadores es complicada, ¿cómo hacerle con una comisión bicameral que tiene de todo un poco? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso para el canal del Congreso. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios estamos platicando siempre sobre la vida parlamentaria, sobre cómo funciona nuestra institución representativa. En particular, el día de hoy estamos platicando sobre el sistema de comisiones, cómo funcionan las comisiones en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y nos íbamos con una pregunta que le quería hacer a Mariel Hernández sobre cómo es el trabajo de una comisión bicameral. Ya nos había explicado antes, Mariel, que hay comisiones ordinarias, hay comisiones especiales. No mencionamos también comisiones de investigación, que esas tiene tiempo que ya no se hacen, pero existen, estaba la previsión constitucional para su creación. Pero hay todo tipo de comisiones. Hay comités que son como para temas muy concretos, básicamente administrativos. Pero también hay esta figura de comisiones bicamerales, que en el caso de México no tienen capacidad de dictaminación, sin embargo, sí tienen un papel relevante en distintas materias, es decir, en materias especializadas. Mariel actualmente es responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Ahorita nos platicas específicamente de lo que hace esta comisión, pero platícanos, ¿cómo es trabajar con legisladores que son, pues la verdad, tan diferentes? Es decir, diputadas y diputados y senadoras y senadores. ¿Qué tan complicado es el trabajo en una comisión bicameral? Pues la comisión bicameral lleva el mismo tratamiento legislativo que una comisión ordinaria. Es complicado en este sentido empatar y generar los consensos. Si solo es de senadores, ahora con diputados se complica un poco más porque también traen y tienen otros intereses, otras ideas. Pero en general es muy interesante, o sea, es muy interesante trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados. En el caso de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública en la que me encuentro, tiene un tratamiento especial porque es una comisión de nueva creación que deriva del decreto por el que se reforma el artículo 5º transitorio de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, y se le dio un enfoque muy particular. Es decir, perdón, fue una comisión que se creó como consecuencia, es decir, se creó como consecuencia de las políticas del actual gobierno. Es decir, en el que las tareas de la Fuerza Armada Permanente en materia de seguridad pública se formalizaron de alguna forma, y una de las condiciones, para que esto sucediera fue que hubiera controles y que estos controles estuvieran en manos del Congreso, ¿no? Es decir, que el Congreso pudiera supervisar la acción de la Fuerza Armada, ¿no? Ese es el contexto de la creación de la Comisión Bicameral, ¿no? Así es. El objetivo de esta comisión es evaluar y analizar las actividades de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad pública. Es un control del Congreso. Ahora, hay quienes que han criticado mucho la inexistencia de controles de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Es decir, que se le otorgó este papel tan relevante a las Fuerzas Armadas con la creación de la Guardia Nacional y con las otras actividades que realizan las Fuerzas Armadas, que no sé, en materia de administrativas, por ejemplo, que antes no tenían, como pues, administrar el aeropuerto, administrar las aduanas, administrar, etcétera, muchas otras tareas de lo que
de lo que antes no se tenía. Y una de las críticas es que no se tienen controles. Lo que ahora vemos y lo que nos estás diciendo es que, bueno, sí existe un control y ese control está en el Congreso a través de esta comisión bicameral. ¿Qué es lo que han hecho, digamos, en materia en la materia para la que fue diseñada esta comisión? Ha sido un proceso y un ejercicio muy interesante. Me atrevería a decir que es un ejercicio inédito. Claro, porque no había antes algo parecido, sí. Ni me atrevería a decir que no había ni la apertura suficiente para llevar un control de este tipo. Ok. ¿Apertura por parte de quién? ¿Tanto del sujeto controlado? Así es. Ok, de acuerdo. Hemos llevado a cabo distintas tareas. Una de las más importantes es la dictaminación del primer informe semestral que remite el Ejecutivo Federal sobre estas actividades, sobre el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Previo a la dictaminación, llevamos a cabo una reunión de trabajo con los legisladores para aprobar un proyecto de indicadores sobre el contenido que tenía que contener este dictamen. Entonces, por esa parte es otro tipo de control. Todos los legisladores se les dio voz para que elaboraran también sus indicadores de contenido. Llevamos a cabo reuniones con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, tanto en el Senado como en las instalaciones de las secretarías. Conocimos los centros de mando, sus funciones, sus tareas. ¿Y qué tanta libertad tienen, por ejemplo, las y los legisladores, por ejemplo, principalmente de la oposición, para participar en estos ejercicios? ¿Participa toda la comisión? ¿Participa solo la junta directiva? ¿Quiénes participan en estas tareas? Participa toda la comisión. La convocatoria es abierta y es a toda la comisión. Se les invita con antelación a cada uno de los ejercicios y todos participan. Incluso las últimas convocatorias estuvieron tanto diputados como senadores. Ok, y entonces, ¿y qué tanta, tú ahorita mencionabas apertura por parte de quienes son supervisados, digamos, en este caso la Fuerza Armada Permanente? ¿Qué tanta apertura ha habido por parte de las Fuerzas Armadas? Porque también siempre ha sido como un tabú hablar de las Fuerzas Armadas, siempre ha sido como un tabú el control sobre las Fuerzas Armadas y también las Fuerzas Armadas también tradicionalmente no se han sentido cómodas con controles que no sean a través de su mando supremo, que es el del Ejecutivo, ¿no? Es decir, que haya otro control que es el legislativo, donde hay partidos políticos con distintas ideologías, etcétera. No debe de ser tan sencillo para las Fuerzas Armadas, pero tú nos dices, ha habido apertura. ¿Qué tanto diálogo hay constante entre la comisión y los mandos de las Fuerzas Armadas? Suficiente. Incluso los legisladores han tenido la oportunidad de solicitar información adicional a la que se remitió por parte del Ejecutivo Federal en el primer informe, y esto derivado de las visitas o reuniones en las instalaciones que les permiten allegarse a más opiniones o más cuestionamientos para su evaluación personal. Y se ha tomado en cuenta todo. Se ha respondido a cada legislador con la información correspondiente. Claro, que además no es común que se tenga respuesta por parte de las autoridades a las peticiones de información en general. Es decir, no me refiero a esta comisión, me refiero en general. Si nosotros vemos cuántas proposiciones con punto de acuerdo quedan sin respuesta por parte de instituciones dependencias gubernamentales, etcétera, pues es altísimo, ¿no? Así que qué bueno que exista, digamos, una comisión con esta integración de ambas cámaras y que tengan, digamos, un diálogo permanente. Creo que eso es sano para todo, para el país y para los controles constitucionales. ¿Por qué es tan importante
que las comisiones no solo ejerzan la función legislativa, sino también esta función de control, Jacob Villagómez? Sí, doctor. Creo que algo importante que tenemos que observar es que una de las funciones más importantes que tienen los congresos actualmente, además de legislar, es justamente la de control. Porque ya ahora existen otras instituciones que están alrededor del sistema político que son determinantes para el funcionamiento de la democracia. Dicho esto, creo que es importante que el Congreso realmente tenga y pueda ejercer estas facultades de control. Y hablando propiamente del sistema de comisiones, creo que es justamente ahí, particularmente, donde esta actividad de control se lleva a cabo de manera muy específica, ¿no? Hablábamos hace un momento sobre los procesos de designación, no solamente del Poder Judicial, sino de otras instituciones, y es el Congreso donde las lleva a cabo, ¿no? El Congreso es la que se involucra en este tipo de designaciones, justamente para poder establecer este control a otros poderes o otras instituciones. Entonces, creo yo que el Congreso y particularmente el sistema de comisiones es muy importante para ejercer esta función de control en la medida que exista un cuerpo legislativo, integrantes de la comisión especializados, un staff capacitado para llevar a cabo sus funciones. En esa misma medida, esta capacidad de control va a fortalecerse y junto con ello se va a fortalecer las instituciones en un sistema democrático. Por eso creo yo que gran parte del éxito de este tipo de actividad pues pasa justamente por una comisión fuerte para llevar a cabo esta función particularmente. Claro, es muy importante destacar que no solo legislan o no solo se encargan no son máquinas dictaminadoras, quiero decir. Es decir, las comisiones son mucho más que eso, son grupos de legisladores en donde también se hace política, en donde también se debate, pero donde también se construye, es decir, donde se logran consensos, donde se negocia, donde se cede a ciertas posiciones. Y en la tradición consensual que hay en el Congreso mexicano, porque yo sé que muchas veces el público que nos escucha dice, nunca se ponen de acuerdo, yo les diría, no, la mayor parte del tiempo se ponen de acuerdo. Lo que pasa es que a veces nos enteramos solamente de cuando no se ponen de acuerdo, porque ese es el tema noticioso. Las noticias destacan cuando ponen en 8 columnas o en el noticiero de la noche justo en los temas en los que no se pusieron de acuerdo. Pero, por ejemplo, en estos días hemos visto dictámenes de designaciones de embajadoras y embajadores que salen por unanimidad, o de cambios a las leyes que se presentaron, dictámenes con unanimidad en ambas cámaras. Entonces, yo creo que la tradición consensualista consensual del Congreso mexicano es algo positivo, aunque pues desafortunadamente a veces en la cobertura mediática se destacan las diferencias que existen. Entonces, no solo se legisla, también se hacen otras cosas, y entre otras cosas, una comisión, ya lo decías, profesor Villagómez, está el del control parlamentario, pero también hacen más cosas. Por ejemplo, esto que nos platicaba ahorita Mariel, por ejemplo, una visita a un centro de mando militar, etcétera. Pues sí, puede ser una función de control, pero también es una función de cooperación, es decir, porque en esa medida también cuando se discuten las leyes, pues ya se sabe de qué se está hablando, ya no es nada más confiar en lo que te dijeron o en tu propia apreciación, ya puedes tener más elementos para emitir una opinión. Pero también como eso, vemos que cada vez hay más apertura de las comisiones para la participación de la ciudadanía en algunos temas, porque hay otros donde sí hemos visto que no hay suficiente apertura, como en el tema de las designaciones al que mencionabas. ¿Cómo podrían participar la ciudadanía en estos procesos de designaciones, por ejemplo? Yo creo que ahí lo importante es que también las instituciones puedan ser partícipes de ejercicios que incentiven la transparencia, ¿no? Gran parte de la idea de los parlamentos, de las actividades de parlamento abierto, pues tienen justamente esa intención de que la ciudadanía pueda ser partícipe de la toma de decisiones. Creo yo que en el caso de las designaciones todavía hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque es un proceso
que es a través de generalmente dos poderes, ¿no? Entre el poder ejecutivo particularmente y el poder legislativo. Y muy pocas veces existe un tercer órgano que pueda llevar a cabo o que pueda intervenir en este proceso de designación. A nivel local se han implementado algunas otras mecánicas, algunos otros mecanismos para poder designar, en donde participa, por ejemplo, un organismo de participación ciudadana, ¿no? El que tal vez sean los encargados de evaluar los perfiles que propone el Poder Ejecutivo y que posteriormente va a aprobar el Poder Legislativo. Creo que este mecanismo ayuda muchísimo a que estos procesos de designación puedan salir un poco de la opacidad y puedan estar mucho más al escrutinio público. A nivel federal todavía, la verdad es que todavía estamos un poco lejos de llegar a esas instancias, porque aún pues existe esta relación bipartita entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para llevar a cabo esta función. Entonces, creo que sí es muy importante abrir estos procedimientos a la ciudadanía. Y algo muy importante que decía usted, Kember, es que es importante que conozcamos también quiénes integran las comisiones, quién de nuestros representantes están en esas comisiones, porque a veces, como bien decía el doctor Kember, a veces solamente vemos el trabajo en el pleno, ¿no? Aquellos que se pronuncian en tribuna, pero a veces no nos ponemos a pensar o a escudriñar quiénes son los que hacen el trabajo en las comisiones, y creo que es ahí donde también la ciudadanía tiene que ser partícipe. Claro. Y ahora, algo que se tendría que institucionalizar son, por ejemplo, esos mecanismos de participación, porque yo he visto muy buenos ejercicios de participación ciudadana en procesos de designación. Incluso he tenido el privilegio de estar cerca de algunos procesos de designación de comisionadas o comisionados del INAI o de magistrados electorales, etcétera. Pero el problema es que solo se queda en la voluntad, primero en la voluntad, bueno, también en una opinión, pero en la voluntad de quienes en ese momento encabezan la comisión, los presidentes, presidentas o los secretarios de la comisión, que son quienes empujan este mecanismo de participación. Ahora, lo de que se quede una opinión, yo estaría parcialmente de acuerdo, porque al final, pues la ciudadanía que participa es ciudadanía que participa, pero no estaría obligada la comisión a que por fuerza tenga que hacer lo que este grupo de ciudadanos o ciudadanas sugieren. ¿Por qué? Pues porque es distinto el estatus que tienen. Los otros son representantes electos democráticamente mediante un proceso legítimo, y los otros pues son participantes interesados, pero al final externos a la legislatura, con intereses legítimos, pero al final no son representantes formales de una comunidad determinada. Mariel, estamos ya casi por irnos, pero yo no quiero dejar de preguntarte, Mariel. Tú eres, he insistido en que eres una persona muy joven, pero con larga trayectoria en el Poder Legislativo, y seguramente quienes nos escuchan dirán, a ver, pero ¿cómo le hace una licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública en tareas que uno pensaría están reservadas para, no sé, cuando se imaginan a un secretario técnico, seguramente el público se imaginará a un hombre mayor, abogado, etcétera, y tú rompes con ese patrón? Platícanos un poco cómo fue tu ingreso y cómo has ido logrando estas actividades de asesoría legislativa en las distintas responsabilidades que has tenido como asesora en distintas comisiones y en la propia mesa directiva del Senado. Ok. Nada más, retomando un poco el tema de la participación ciudadana, en la comisión bicameral llevamos a cabo un ejercicio de audiencias públicas y una reunión con especialistas, académicos y sociedad civil para la confección de los indicadores del contenido del primer informe semestral. Ah, claro, que es muy importante porque tienen una responsabilidad legal de hacer esa evaluación, y no se contaban con eso, o sea, no se contaban con instrumentos. Nada más decía, tendrán que hacer la evaluación, pues no se decía cómo. Y una comisión podría haber dicho, no, pues nosotros hacemos un informe, como se nos dé la gana. Pero en el caso de ustedes hicieron unas consultas con especialistas. Así es. O sea, sí, para que no se desviara con el informe anual de la Guardia Nacional o el de Seguridad Pública, se confeccionaron unos indicadores específicos para la evaluación
del ejercicio o el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Y para ello se invitó a académicos, a especialistas, a sociedad civil para esa confección. Y se realizó una tarea de consenso para que se tomaran en cuenta tanto sus propuestas como la de los legisladores. Y lo que fue el producto final fue ya el informe que nos remitió el Ejecutivo Federal. De acuerdo. Ahora, qué bueno que lo mencionas porque pareciera como que en esas tareas no hay participación ciudadana, es decir, sobre todo en este tipo de materias tan sensibles, ¿no? Como el tema de la seguridad, y qué bueno que existan estos mecanismos. Quizá el siguiente paso que yo insistiría es institucionalizarlos, es decir, que ya no importa quién esté ahora en la comisión bicameral en la siguiente legislatura, no importa quién esté, siempre haya estos mecanismos de participación ciudadana y queden ya institucionalizados a lo largo del tiempo. Ahora, volviendo a la pregunta de tu ingreso y desarrollo, y también que nos pudieras contar, seguramente en estos años has tenido algunas anécdotas muy interesantes que te han hecho apreciar más el poder legislativo. Platícanos algo. Así es. Pues mi ingreso aquí al Senado de la República fue a través del servicio social, ya lo había mencionado. Yo llegué a la Comisión de Gobernación, y mi primer reto fue realizar y apoyar en la organización de los foros regionales en el marco de la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada. Entonces fue como que mi primer punto... Vaya asunto. A favor con mi superior. Y posteriormente la creación de una iniciativa sobre derechos de niñas, niños y adolescentes que se vio materializada, ya la presentó la senadora en aquel entonces en tribuna y tuvo un impacto. Entonces fue un segundo punto a mi favor. Poco a poco en la Comisión de Gobernación inicié como asesora. En la Comisión de Puntos Constitucionales ya fui coordinadora de asesores. En la mesa directiva también di seguimiento a todos los trabajos de la Secretaría Técnica, apoyando a mi jefe inmediato. Y pues actualmente en la comisión bicameral, que es un gran reto, la verdad. No sé, uno pensaría por ser joven y por ser mujer tal vez iba a haber trabas, pero no, los legisladores han sido muy, muy abiertos y han estado al tanto de lo que yo abordo y hago. He tenido el apoyo del que era el secretario técnico, del doctor Publio Rivera, a quien le estoy sumamente agradecida, y del presidente de la comisión, el senador Cristóbal Arias. Y pues, no sé, en este sentido, la experiencia más curiosa, dejándolo ya en este tema de las Fuerzas Armadas, que toda mi vida casi parlamentaria en este tiempo que tengo me ha llevado sobre ese tema. Cuando estaba en la Comisión de Gobernación, estaba al final ya del sexenio anterior, estábamos en la aprobación y discusión de la Ley de Seguridad Interior. Entonces, fue todo un proceso igual de... Un asunto que crispó los ánimos por todos lados. Totalmente, o sea... Estaban polarizados, nadie se movía de su posición. Fue un asunto... Había mucha tensión política. Muy tenso, así es. Mucha tensión política. Al final, con diversos parlamentos abiertos, audiencias públicas, escuchar al gobierno, escuchar a la sociedad, a los académicos, a los legisladores... se logró el acuerdo, sale la Ley de Seguridad Interior, se aprueba, se publica. Cuando inicia este gobierno, la Corte lo declara inconstitucional y nosotros ya estábamos del otro lado, o sea, de la Comisión de Gobernación, donde se creó la Ley de Seguridad Interior, de pronto ya estábamos en la Comisión de Puntos Constitucionales, creando la ley de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que no tenía, o sea, sí, la discusión se fue dando, o sea, tenían algo que ver, pero no necesariamente era lo mismo. Entonces fue muy, muy curioso cómo se fueron dando las cosas. Claro, y ese debe de ser como uno de los del mayor halago a tu trabajo, digamos, que lo que puedas aportar finalmente contribuye, es una contribución significativa para este país, pero también se ve en algo concreto
que es ya sea una reforma a una ley, una reforma constitucional aún más, y que al final pues genere consensos, ¿no? No debe ser fácil esa tarea y tú pues bueno, a eso te has dedicado prácticamente una década. Felicidades, Mariel. Para quienes quieran seguirte, Mariel, ¿dónde pueden seguirte en tus redes? Síganla porque vale la pena seguir talentos como el de ella. En Instagram, como Mariel Hernández, Mariel Estefanía H, y en Twitter como Mariel Estef HDZ. Muy bien, Mariel, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Jacob Villagómez, un último comentario antes de irnos. Sí, creo que como esta conversación ha llegado, creo que sí es importante justamente crear los canales para que la ciudadanía pueda estar mucho más apegada a lo que se hace en el trabajo de las comisiones. Creo que es un trabajo arduo que es importante que la ciudadanía pueda conocer. O sea, no solamente quedarnos en, como decía Kember, solamente en lo que pasa en el pleno, lo que nos muestran los medios de comunicación. Creo que el reto ahora es que la propia ciudadanía pueda estar mucho más involucrada en lo que se hace en las comisiones, ¿no? Creo que una de las grandes virtudes del canal del Congreso es justamente acercar las sesiones, las reuniones de las comisiones a estos canales y que la población pueda estar mucho más allegada a lo que se está discutiendo en estos cuerpos legislativos. Entonces, yo creo que la invitación es justamente esa, que nos podemos involucrar mucho más como sociedad, que nos podamos organizar para saber cómo funcionan justamente estos cuerpos legislativos y que a su vez podamos fortalecer el ideal democrático que todas y todos queremos, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí. Jacob Villagómez, ¿en dónde puede seguirte el público que nos escucha? Sí, en Twitter como Jacob Villag, así tal cual. Jacob Villag. Muy bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Mariel Hernández se encarga de la Secretaría Técnica de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, y al profesor Jacob Villagómez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le agradecemos sobre todo a usted que nos haya acompañado. Yo le agradezco a la producción, encabezada por Lulú Ruiz, en la operación Cassandra Guzmán, en el servicio social Ajax García. Yo soy Kember Puente. Nos vemos la próxima.